Buen día, mi nombre es Jean-Paul Giraldo. Vamos a conversar un poquito sobre las uniones de piezas mecánicas. Vamos a hacer bastante énfasis en los elementos mecánicos. ¿Ok? Esto como parte de la materia de elementos mecánicos. Vamos con el contenido. Cuando hablamos de uniones de elementos mecánicos, podríamos estar viendo dos clasificaciones. Tenemos las uniones fijas y las que son desmontables o móviles. ¿Ok? En toda la industria, inclusive a nivel doméstico, la vamos a conseguir todo el tiempo. Entonces vamos a indagar un poquito qué son cada una de ellas. Tenemos las uniones fijas. Las uniones fijas, como su nombre bien lo dice, determinan las uniones o las fijaciones de tipo mecánico que no pueden desarmarse o que una vez ya ensambladas no están dispuestas a algún tipo de cambios o ajuste. Entre ellas nos resalta en los remaches, las soldaduras, tenemos ajuste a presión y los adhesivos. Aquí a mano derecha vemos directamente lo que son los remaches. Esto es un elemento mecánico, ¿ok? Tipo consumible, de alguna forma es una pieza que sometemos a una fuerza mediante una remachadora y causamos una deformación plástica en el elemento haciendo que en el medio de su deformación se encuentran los dos elementos que nosotros queremos fijar y al estrangularlo o doblarlo a él ya no podemos liberar estos elementos, ¿ok? Entonces allí vemos en el esquema bastante práctico cómo se produce lo que es el remachado, la operación de remachado, ¿ok? En la mayoría de los casos estos elementos son de aluminio, son un metal bastante maleable. Sin embargo, hay muchos tipos de remaches, inclusive hay remaches en acero inoxidable, otros materiales, en cobre, en bronce, para uniones muy específicas en el mundo de la ingeniería. Luego tenemos lo que es la soldadura. La soldadura, bueno, es un mundo bastante amplio, es uno de los tipos de uniones más utilizadas en la industria, más utilizadas en la construcción y sus usos son infinitos, ¿ok? Inclusive es el principal tipo de unión usada para unir dos materiales en la mayoría de los casos metálicos, ¿ok? Pueden ser no metálicos como, o no ferrosos como el aluminio, el bronce, el cobre, ¿ok? Que también pueden ser sometidos a la soldadura. Entre los procesos de soldadura hay muchísimos. Estos son los tres principales, donde vemos la soldadura TIC, la soldadura MMA y la soldadura MIG-MAC, ¿ok? En la soldadura TIC casi siempre los nombres de las soldaduras responden como una especie de siglas, ¿ok? En el caso de la TIC es Tungsten Inert Gas, ¿ok? En donde hablamos de tungsteno por gas inerte. Entonces, esto es una soldadura mediante un electrodo no consumible, que es el tungsteno, protegido el charco de fusión con un gas inerte, ¿ok? Que lo protege de los gases de la atmósfera, la contaminación, para tener allí la fusión perfecta de esos dos materiales. Eh, Luego tenemos la soldadura MMA, en donde sus siglas y la AOLS la caracteriza como Manual Metal Arc Welding. ¿Ok? Entonces tenemos soldadura manual de metal por arco eléctrico. Este es su traducción en español y no es más que el aporte de una varilla, de un electrodo, ¿ok? Rígido, que por medio de una máquina de soldar vamos a crear un arco eléctrico y este electrodo viene revestido con un fundente, o sea, con un tipo de material especial que permite que no se, que el al quemarse produce esa especie de vapores y eso en verdad es que se está quemando ese fundente, protegiendo la atmósfera donde se está generando la soldadura, ¿ok? Es importante recordar o destacar que todos estos procesos son en caliente, ¿ok? Esto produce muy altas temperaturas, llevando los materiales a su punto de fusión, ¿ok? En donde de alguna forma se derriten y suelen adherirse. En la mayoría de los casos podría ser con o sin aportación. En el caso de la soldadura TIC puede ser con o sin aportación. La aportación es una varilla totalmente independiente que el soldador va añadiendo. Mientras que en el electrodo o el proceso de MMA siempre tenemos aportación, que es el mismo electrodo. Luego tenemos la soldadura MIG-MAC, que sus siglas son Manual Inner Gas o en el otro de los casos no manejamos
gas. Entonces, ¿qué es la soldadura MIG-MAC? Tenemos máquina de soldar y esta viene bastante caracterizada por el uso de una antorcha, ¿ok? Parece una pistola, algo así. ¿Qué es lo que hace? Tenemos un carrete de alambre que está instalado en la máquina de soldadura y a través de el cable de soldadura viaja el alambre hasta la pistola, ¿ok? En donde ella le induce una corriente eléctrica que el alambre al tocar la pieza causa ese arco eléctrico y comienza la fundición, ¿ok? De los metales. Esto, a su vez, es protegido por un gas que viaja también en la manguera. En este caso, se utiliza CO2 para la soldadura MIG, que protege la atmósfera de la soldadura. ¿Okay? En el caso de la soldadura MAC, es exactamente igual con una pistola o una antorcha de soldar, pero en esta vez el alambre viene revestido, algo parecido como lo que veíamos en la soldadura electrodo, ¿ok? Entonces no tiene gas. Si comparamos esto con la soldadura TIC, bueno, la soldadura TIC, el gas que utiliza, que me faltó añadirlo, es gas argón, ¿ok? Eso entra dentro de las clasificaciones de la tabla periódica como los gases inertes, ¿ok? Bueno, en la actualidad hay muchos procesos de soldadura, ya se habla de la soldadura láser, pero son equipos bastante complejos, ¿ok? Cada una de estas soldaduras tiene unas características específicas, una resistencia a la tracción específica y son para algunos tipos de materiales específicos que habría que profundizar mucho para poderlo conversar todos, ¿no? Luego tenemos lo que son los ajustes a presión. Este tipo de ajustes se ve mucho en la industria, a nivel de la mecánica, de la metalmecánica, ¿ok? La mayoría de los procesos industriales tienen este tipo de montajes, ¿no? Se usan cuando vemos en la construcción a nivel de las máquinas, la maquinaria amarilla, ¿no? Como lo son estas marcas Caterpillar y demás, la mayoría de los pasadores, bujes, bocinas están montados con este tipo de ajuste a presión. Entonces, bueno, aquí coloqué algunas imágenes donde hablo de lo usual a nivel del montaje a presión. Ok, entonces, bueno, siguiendo conversando de lo que veíamos de los ajustes a presión, entonces, en las imágenes que inserté hablo del montaje en prensa, que entre paréntesis frío caliente, tenemos la dilatación con llama o en verdad la dilatación por calor, ¿no? Solamente que aquí la imagen ilustrativa es por llama y luego tenemos el tema de la contracción por frío. El montaje en prensa no es más que el uso de una fuerza mecánica para, digamos, vencer, ¿ok? La intersección de estas dos piezas. Para que se produzca un ajuste de presión, obligatoriamente tenemos que tener algún tipo de ajuste determinado, ¿ok? Muy bien, como lo hablamos de eje agujero, podemos estar hablando de H7, H6, H4, ¿ok? Cada uno de ellos con una incertidumbre en la medición o una interferencia, ¿ok? Entonces, mientras más grande sea la interferencia, mayor presión va a tener este ajuste que estamos realizando. Cuando le hablo de la interferencia, simplemente simbolizamos a que una de las partes que queremos montar es más grande que la otra. Si tenemos un orificio de 20 milímetros, pues entonces el eje tiene 20,1, ¿no? Esto es nada más un ejemplo. Entonces, cuando hablamos del montaje en prensa, mediante un cilindro hidráulico, ¿ok? Vamos ejerciendo una presión de forma controlada a este elemento hasta introducirlo en el punto donde va a trabajar. Puede ser un proceso en frío como también puede ser en caliente, ¿ok? Depende de la interferencia que se haga. Cuando hablo de frío o caliente, es la pieza que estamos montando, ¿ok? Entonces, esto lo profundizamos un poquito cuando hablamos de dilatación o contracción. En la mayoría de los casos, la dilatación, ¿okay? En los talleres, en el mundo de la industria, se produce de dos formas. O es un calentamiento por llama o es un calentamiento de tipo inductivo. En la mayoría de los casos con un equipo especial, ¿ok? Que por medio de una resistencia y de forma controlada se genera un campo magnético o una irradiación de calor hacia el elemento hasta calentarlo de forma controlada, haciendo que su estructura cristalina interna varíe y las moléculas se expandan, creando una mayor holgura para el montaje, ¿ok? Entonces, bueno, en la imagen vemos una dilatación por llama, donde la están calentando la pieza por medio de 4 antorchas,
hasta el rojo vivo que lo están colocando acá, ¿ok? Pero inclusive la temperatura es calculable y de la forma, si tenemos un determinado ajuste, bien se puede calcular el tiempo a exposición a la llama y la temperatura que debe tener la llama como para conseguir esa dilatación. Estas imágenes que vemos aquí de contracción por frío, bueno, son bien interesantes, ya que son imágenes reales, esto no es sacado de internet ni nada, ¿ok? Esto es un procedimiento que hice yo personalmente, ¿ok? Para el montaje de un pasador en un reductor de velocidad de una escala bastante grande, ¿no? No puedo hacer énfasis específico del equipo por temas de derecho de autor y demás. Pero aquí vemos que el pasador lo estamos sumergiendo en nitrógeno líquido, ¿ok? Que es uno de los productos más fríos que existen, ¿ok? En la industria, en donde tiene un punto de ebullición, inclusive de menos 196 grados, ¿ok? En donde él simplemente a la presión y la temperatura atmosférica estaría hirviendo, pero de frío, valga la redundancia, ¿ok? Si es válido decirlo de esta forma. Entonces, bueno, estamos exponiendo el pasador hacia estos niveles de congelación durante un determinado tiempo, haciendo que la estructura cristalina se modifique y los átomos se unan entre ellos, ¿ok? Causando una contracción, haciendo que el eje reduzca su diámetro, ¿ok? Esto entonces cuando lo vamos a montar, tiene una holgura mayor. Aquí vemos una de las imágenes que conseguí, un termo criogénico donde se almacena el nitrógeno. Esto es un proceso bastante delicado, debe ser controlado, tiene que ser manipulado por personas experimentadas y capacitadas para el proceso, y todas las temperaturas y la manipulación debe ser controlada, ya que, bueno, se pueden producir quemaduras, daños en la vista, ¿ok? O sea que podemos tener una quemadura por calor como por frío, entonces es un proceso bastante delicado. Luego tenemos, ya llegamos a la parte de las uniones desmontables, ¿ok? En las uniones desmontables hacemos referencia a tres principales universales, que son los pernos, los pasadores y las chavetas, ¿no? También, claro, está bastante generalizado, porque cuando hablamos de chavetas podemos tener estriados, nervados y otro tipo de cosas. Aquí en esta primera vamos a ver lo que son los pernos roscados. Así como es la soldadura, uno de los tipos de uniones fijas más usadas en el mundo, los pernos roscados son uno de los tipos de uniones desmontables más usados. ¿Por qué? Siempre tenemos lo que es valga la redundancia, un perno y una tuerca, en donde de una forma de una unión mecánica, ¿ok? Por una geometría mecanizada, hacemos que un componente ingrese en el otro de forma roscada, ¿ok? De alguna forma como por una canal, ¿ok? Que tiene el tornillo, y se pueda producir un apriete entre los dos componentes y su misma geometría no haga que se libere. Hay infinitas geometrías de pernos roscados, de rosca, o sea, tenemos rosca en sistemas métricos, en sistemas imperiales que estaríamos midiendo en pulgadas, tenemos roscas especiales como acme, trapezoidales, cuadrados, de presión infinitas, inclusive podríamos tener un tipo de rosca personalizado, ¿no? Si fuera la preferencia, así los cálculos de ingeniería lo determinaran. Entonces, en la imagen vemos también un peine de rosca que nos dice 1.5 M10 por 1.5. ¿Qué quiere decir esto? Esto es una rosca métrica 10 de paso 1.5. Cuando me refiero al paso, es la distancia que hay entre cada uno de esos hilos de rosca. ¿Ok? Es importante destacar que estas roscas también son usadas más allá de la metalmecánica y demás, inclusive para la construcción, ¿ok? Hay edificaciones que son 100% ensambladas mediante pernos roscados. Esto permite que los esfuerzos y las cargas se distribuyan de una forma mejor y pueda absorber cualquier movimiento o algún desplazamiento, ¿ok? Que sea necesario que también la estructura, si la ingeniería así lo determina, sea necesario. Luego tenemos los pasadores, esto es súper amplio, ¿ok? Con los pasadores nos referimos a un elemento que de alguna forma también puede tener un ajuste a presión, ¿ok? En donde insertamos un pin en un agujero que puede estar atravesando X geometría
y por un ingreso de ajuste a presión, él internamente se expande por su geometría, haciendo un bloqueo, ¿ok? Para que los elementos no se desarmen. También tenemos pasadores que entran con holgura, como los que vemos ahí a nivel superior a mano derecha, en donde luego son deformados manualmente con un alicate o cualquier cosa, y crea un tope, una barrera para que no se desarme lo que haya o lo que hayamos instalado entre ellos, ¿no? También tenemos como grapas o flip, como le llaman a estos, que vemos a mano izquierda, en donde simplemente la geometría va haciendo que él ingrese hasta donde nosotros necesitamos, y la presión deformada del mismo ya a la hora de fabricarlos hace que no se puedan liberar, ¿ok? Los pasadores es como el nombre universal, pero ya de ahí entonces estaríamos hablando de cupillas, pasadores expansibles, pasadores semi-expansivos, e infinidades. Bueno, esta parte es bastante interesante, donde hablamos de las uniones móviles todavía. Entonces decimos que tenemos las chavetas y las estrías. Se suele confundir, ¿no? Básicamente la función de ambas podríamos decir que es la misma, ¿ok? Simplemente que cuando decimos que un chavetero o cuña, esto está normalizado, ¿ok? Está normalizado, responde a unas dimensiones determinadas, ¿ok? En donde el cuñero, como le podríamos decir, o el chavetero, es la muesca hembra, ¿ok? Que se mecaniza para que allí entre un trocito de metal, ¿ok? Que sería en este caso la chaveta o la cuña, y produzca esa tracción, ¿no? O sea, hay contacto entre los tres elementos, o sea, entre el eje, entre la cuña y entre el alojamiento, una, un contacto mecánico allí que permite la transmisión de un torque, inclusive, ¿ok? Estos elementos son usados para transmitir potencia, para transmitir fuerza, ¿ok? Luego tenemos lo que son los estriados o nervados. El estriado o nervado sí está clasificado internacionalmente. Sin embargo, hay estriados o nervados que pueden ser realizados sin ninguna respuesta a una normativa más allá de un cálculo de ingeniería necesario, de una geometría específica para hacer un torque o una potencia, ¿ok? Esto es muy similar a la cuña, solamente que solo son dos elementos. O tenemos el eje estriado y tenemos el alojamiento estriado también, pero no hay un tercer elemento, ese trocito de metal que está entre ellos, no existe en este caso, sino que directamente es la geometría del eje, ¿ok? Entonces, podemos ver en la imagen, tenemos el estriado interno y el otro el estriado externo, ¿ok? Donde esto se une como hembra y macho y produce una unión. Hay una transmisión de potencia, o sea, si le hacemos un giro a los componentes, vamos a transmitir la fuerza, cualquiera sea de donde venga, si viene de la hembra o del macho, y va a producir el movimiento, ¿ok?